Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdón. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, sí. A ver, no sé si yo escucho. Alguien que me Hola, dé buenas retorno. tardes. Perdón, soy yo, sí. Ahí encontré que falla. A ver, alguien que me hable. Alguien que me haga Hola. feedback, please. Ahí está, Hola, ahí hola. está, listo. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí está. No, era que yo estaba no muteado, sino el micrófono, el audio del dispositivo. Bien. Bueno, vamos a arrancar ya. Creo que esto sería ya la última clase de contenidos teóricos. Ya dejando seguramente para la última clase la semana próxima, que ya creo que es el miércoles o jueves el parcial. Recuérdenme, por favor. El viernes. Jueves, ¿no? El viernes. Bien, este viernes y no el viernes de la semana siguiente, ¿no? Sí. Correcto. Bien. Un segundito que voy a buscar en la carta de la ONU, donde vayamos. Perdonen, un segundo. Que tendría que haber estado ya preparado, pero it is not. Un segundito, por favor. Bueno, estábamos, mientras voy ubicando la norma y habíamos avanzado la clase pasada con lo que era el jus ad bellum, es decir, el derecho a la guerra, la evolución de este concepto, bueno, del concepto de guerra y de lo que es el uso de la fuerza en las relaciones internacionales a lo largo de la historia, identificando unas diferentes etapas en la evolución del derecho internacional, en el ámbito, lo que era el preclásico, el ámbito, digamos, lo que es el periodo clásico, y ya luego entrando, enfatizamos sobre todo en los últimos 50 años antes de la creación de la Carta de Naciones Unidas, con lo que fue las conferencias de paz, el intento de la Liga de las Naciones, el pacto de Brian Kellogg, y hasta llegar a la adopción de la Carta de la ONU, que siempre decimos evidentemente marca un hito en la evolución del derecho internacional, y principalmente la característica fundamental por la cual hablamos de un cambio en las relaciones internacionales y en el derecho internacional radica en la prohibición, por primera vez la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales o como mecanismo de solución de controversias, y el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva. Es decir, a diferencia de la Paz de Westfalia y del intento de la Liga de las Naciones, que digamos que la Liga de las Naciones, si bien establecía un procedimiento de mediación, no dejaba de basarse en el mismo principio de seguridad, de mantenimiento de paz de Westfalia, y que tenía que ver con el equilibrio de poder, ¿no? Ese equilibrio de poder de naciones es lo que iba a garantizar la paz, porque no sucedía nunca. Y entonces, bueno, Naciones Unidas trata de cambiar ese modelo. El cambio de modelo tiene que ver con la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva. Aquí sí, por primera vez el sistema organizacional o la comunidad internacional a través de órganos intenta arbitrar, organizar el uso de la fuerza. Es decir, por un lado, prohibiendo el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, por otro lado estableciendo un órgano para controlar justamente el cumplimiento de este principio. E indirectamente vamos a ver que en este sistema de seguridad colectiva, el uso de la fuerza queda, circunscripto a algunas excepciones, que es lo que vamos a analizar ahora. ¿Ok? Bien.
las Naciones Unidas, como decía, la Carta establece la prohibición del uso de la fuerza, con lo cual también esto implica, digamos, ¿no? Un cambio en una rama del derecho internacional público que tenía que ver esto con el jus ad bellum, derecho a la guerra, ¿no? Porque es como que el ámbito de análisis pasa a carecer de objeto, porque ya el derecho a la guerra no existe más. Los humanos hemos abandonado, al menos jurídicamente, técnicamente, el derecho a la guerra. Lo que vamos a hacer es, sí, regular, controlar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, digamos, justamente que garantice la paz y la seguridad internacional. Tengamos en cuenta que las Naciones Unidas es el antecedente de la Liga de las Naciones, y es decir, Europa venía por 2 guerras mundiales, una casi terminando, nos salimos de una que entramos a la otra, con grandes pérdidas de todo tipo, humanas, económicas, y un sistema capitalista en el cual requería, entendía, si se quiere, que digamos, ¿no? El uso de la fuerza, la guerra, más allá de ser inmoral, se estaba convirtiendo sobre todo en un mal negocio. La guerra es un mal negocio para el capitalismo. Por ahí algunos dirán, alguna guerra sectorizada donde están los recursos del capitalismo, quizás sí, y capaz que algo de cierto tenga, pero lo cierto es que después de Naciones Unidas, más allá de lo moral, lo cierto es que el mundo, digamos, capitalista y el modelo de desarrollo necesitaban digamos, ¿no? un mecanismo de control del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Si, finalmente, no, digamos, no muy efectivo, no muy efectivo, pero no por falta, digamos, ¿no? de previsión normativa o porque el sistema de Naciones Unidas no sea un sistema, digamos, no falible. Digamos, no es un mal sistema, el sistema de seguridad colectiva no es un mal sistema de organización internacional y de abordaje al uso de la fuerza. El gran problema del modelo no tiene que ver con el modelo de seguridad colectiva, sino con el órgano que ejerce y controla ese principio de seguridad colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque el órgano encargado justamente digamos, ¿no? de garantizar la paz y la seguridad internacional, y en algún punto de administrar este principio de seguridad colectiva, es ni más ni menos que el Consejo de Seguridad. Y ya a esta altura, ustedes saben que el Consejo de Seguridad no es un órgano de representación democrática. Esto es objetivo. Desde el punto en el cual tiene miembros permanentes y miembros no permanentes, y donde en el momento que esos miembros permanentes tienen un derecho a voto privilegiado, establecer que no sea un mecanismo democrático. Entonces, el problema es que creamos un buen sistema, pero con un órgano no tan bueno para llevarlo a cabo. Y esto es un poco lo que ha sucedido en la historia de las Naciones Unidas desde su creación hasta los días de hoy. Donde, como vimos ya en la primera parte, ¿no? los 2 grandes vencedores de la guerra y los 2 grandes socios del establecimiento de Naciones Unidas pronto se convierten en los 2 grandes enemigos, los 2 grandes antagonismos. Comunismo, capitalismo, fractura del mundo, bipolarización, y una carrera, digamos, como si se quiere, de control de poder mundial por cada una de esas potencias, ¿no? Entonces cada uno de esos países tratando de extender su hegemonía de su modelo político. Por eso se fracciona Europa en 2, pero también por eso todo, digamos, ¿no? el avance del modelo soviético en Corea del Norte, en Vietnam, en China, y en Latinoamérica. Más complejo, pero llegó hasta Latinoamérica, ¿no? El tema justamente es que Estados Unidos siempre ha dicho, ¿no? Como the backyard, Latin American is the backyard of the White House, ¿no? Latinoamérica es el patio de la Casa Blanca, doctrina Monroe. Nadie, digamos, se mete en los asuntos latinoamericanos más que Estados Unidos. Y este es un territorio capitalista. Bueno, es un poco la posición de Estados Unidos a lo largo de toda la Guerra Fría, y por eso por ahí se puede entender un poco más la crisis de los misiles
de la época de Kennedy. Hay una muy buena película, si a uno le interesa entender esa etapa histórica en la cual el mundo estuvo a punto, así, pero como estamos ahora a punto de, digamos, no de perecer, pero sí de una crisis humanitaria por una pandemia, en algún momento el mundo estuvo a esto de una batalla o una guerra nuclear sin precedentes, ¿no? Porque justamente el uso de la fuerza en las relaciones internacionales se ha planteado de como ha estado ilimitada hasta hace tanto tiempo, los estados han invertido muchísimo dinero en formas efectivas de hacer la guerra. Es el ámbito que más digamos, desarrollado sin duda nuestra especie. Y hasta entonces esa la capacidad de autodestruirse. Pero bueno, el sistema de Naciones Unidas también en algún punto da lugar y termina ganando, si se quiere, el modelo capitalista, el modelo de desarrollo. Claramente desde la caída del muro de Berlín y bueno, al principio fue la Unión Soviética que se capitaliza y hoy es la propia China, ¿no? El propio ex gran Estado comunista el que desarrolla o desafía hoy las nuevas reglas de las relaciones internacionales y del mercado internacional. Pero bueno, el sistema, como les decía, la Guerra Fría fragmenta el sistema de Naciones Unidas que a día de hoy sigue politizado. El mundo se fragmenta en dos. Estados Unidos digamos, interviene en ciertos territorios y se lleva a la Guerra Fría, en el sentido de que estas dos potencias nunca se terminan de enfrentar, siempre lo hacen a través de terceros estados, y eso lleva, obviamente, después de Naciones Unidas a la Guerra de Corea, a la Guerra de Vietnam, a la Guerra de Afganistán, en algunos alzamientos revolucionarios en Latinoamérica también, ¿no? Donde obviamente se apoyaban militarmente a los bandos, se generaban grandes matanzas, y siempre digamos, ¿no? Como la espada de Damocles, el botón rojo, si se decía, ¿no? Creo que se llamaba, el botón rojo, la posibilidad esta que tenía, que tiene, de hecho lo siguen teniendo, se ha reducido muchísimo el arsenal militar nuclear de las potencias. Lo han hecho un poco por propia conveniencia, por otro lado porque era muy caro. Lo cierto es que se ha reducido muchísimo el armamento nuclear en el mundo, a partir sobre todo de la caída, digamos, del fin de la Guerra Fría. Pero todavía sigue existiendo suficiente armas nucleares en este planeta como para hacerlo bolsa en un botón. Vamos, ¿no? Supongamos, esperemos que ese botón no quede supeditado a un sistema de inteligencia artificial, porque si no tenemos Skynet aquí y ahora. Bueno, para ustedes no sabrán, esto es una cita de un clásico de los 80. No sé si habrán escuchado hablar. The Terminator. Bueno, decía, la Guerra Fría fragmenta, no permite la actuación del Consejo de Seguridad justamente en cuanto a, digamos, abordar los conflictos armados internacionales. Es cierto que el sistema de Naciones Unidas generó que no hubiera más grandes guerras, más grandes guerras mundiales, no hubo más guerras mundiales de Naciones Unidas, y es cierto que, digamos, que después de Naciones Unidas, a día de hoy, guerras abiertas entre estados ha habido muy pocas. Guerras, de hecho, una de ellas forma parte de nuestra historia como país. Nosotros entramos en guerra bajo el sistema Naciones Unidas con el Reino Unido, con declaración de guerra mutua, con establecimiento de trato de operaciones y con seguimiento. Algunos dicen que hubo vulneraciones a los convenios de Ginebra y al derecho internacional humanitario en el conflicto armado del Atlántico Sur, sobre todo del lado inglés, con el hundimiento de Belgrano, y algunos hablan de algunas ejecuciones. Pero lo cierto es que la Guerra de Malvinas fue uno de los pocos conflictos internacionales formales en los cuales ambos estados, naciones civilizadas y pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, sin perjuicio de entrar en un conflicto armado, adhirieron, respetaron bastante las reglas de Ginebra y las reglas del derecho internacional humanitario, estableciendo un teatro de operaciones, bueno,
ahí viene un poco el conflicto con el hundimiento del Belgrano, que se establecía que ese barco, si bien era un objetivo militar, sí, estaba fuera del teatro de operaciones, es decir, del acuerdo geográfico en el cual los estados habían acordado llevar adelante las hostilidades, la guerra declarada en estos términos. Pero bueno, usted dirá, bueno, si esto, guerra en sentido estricto, pero la verdad es que, digamos, ¿no? Y esto también lo habrán visto en DIH, digamos, justo post Naciones Unidas y el sistema de seguridad colectiva, los conflictos armados se trasladan ya no a la guerra entre estados, sino ya a guerras intraestados. Empiezan justamente desde disputa política o revolucionaria entre izquierda y derecha, digamos, ¿no? A los estados, la Guerra Fría, a financiar movimientos para controlar los territorios. Pero dentro de los territorios, digamos, no interviniendo los estados de forma directa, no ha habido ninguna ocupación directa de un país o de un miembro del sistema de Naciones Unidas. Esto no lo haría un Estado porque había una relación clara, un sistema el cual apoya. Por eso, cuando ha habido ocupaciones por parte de miembros de Naciones Unidas, han tenido que inventar alguna excusa, algunas veces bastante poco creíbles, como la de George Bush cuando decidió invadir el estado de Irak, porque supuestamente había armas de destrucción masiva. Pero bueno, eso lo habrán visto en otro párrafo aparte. Bien, entonces, como le decía, el sistema de Naciones Unidas, digamos, los países empiezan a generarse los conflictos armados dentro de los territorios de los países. Piensen en los ejemplos que les mencioné: Corea, Vietnam, Afganistán, Latinoamérica, Chile, Argentina. Bueno, algunos dicen el peronismo fue lo que evitó el comunismo en Argentina. Pero comunismo en Cuba, comunismo en Centroamérica, con movimientos revolucionarios, con guerras dentro de los estados y un sistema de Naciones Unidas aplicable a relaciones entre estados. Entonces es como que el Consejo de Seguridad, que estaba por, digamos, ¿no? el sistema de seguridad colectiva en el cual estaba, digamos, creado para regular las relaciones, digamos, ¿no? el uso de la fuerza entre sujetos de derecho internacional, entre estados, digamos, ¿no? Empezó a funcionar y se quedaban ahí esperando, cruzados de brazos, porque no entraba ningún conflicto armado internacional de sujetos de derecho internacional. Todo el rock and roll estaba pasando dentro de los límites del territorio de los estados. Ahí estaban las guerras civiles, las matanzas, las limpiezas étnicas, los genocidios y toda, ¿no? la muerte que ha ido post Naciones Unidas, a pesar de tener un sistema de seguridad colectiva para garantizar la paz y la seguridad internacional. Y dirán, pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿El Consejo de Seguridad no controla justamente esto? Bueno, con muchas limitaciones. La primera de todas, con la politización del propio sistema, digamos, ¿no? de órgano de ejercicio del sistema de seguridad colectiva. Entonces, imagínense si en el 90% de estos conflictos armados de carácter no internacional que se van generando en un territorio determinado, convengamos que en el 90% de ellos, quienes tienen intereses directos en ese conflicto, ya sea porque venden armas o porque quieren controlar el territorio, imagínense que es miembro del Consejo Permanente. ¿Cómo les parece que votaría? A cualquier medida que tienda a controlar, intervenir, disparar el mecanismo de seguridad colectiva que plantea la Carta para controlar el uso de la fuerza en ese territorio. Ninguna. Y entonces, bueno, justamente ahí radica la inoperancia, si se quiere, o el fracaso del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas. Y repito, no es por un tema orgánico, no es por falencia de un modelo. Un modelo no está mal pensado, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero el órgano encargado de llevarlo a cabo y su composición, si se quiere, que es lo más problemático, realmente no ayuda. El contexto internacional no ayuda, y tampoco pareciera que el contexto internacional al cual nos adentramos tampoco sea muy favorable al mecanismo de Naciones Unidas. La gestión de la pandemia por parte de la OMS es un claro ejemplo. Yo no estoy criticando la OMS, que simplemente que es un órgano que está representado por los estados y obedecen
las directrices de los estados, con lo cual es el reflejo de lo que somos, no un órgano encargado de una tarea titánica que ni siquiera tiene medios para hacer, si no tiene el apoyo y la dirección propia de los propios estados. En fin, bien, como le decía, la Carta de Naciones Unidas entonces prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Como contrapartida de eso, como vimos ya en las clases anteriores, establece un sistema, la obligación de solucionar las controversias de forma pacífica, pero, digamos, establece, obviamente, unas excepciones al uso de la fuerza, que son taxativas, hay algunas que es más discutida que otra, pero bueno, en concreto de la Carta, de la literalidad de la Carta de Naciones Unidas, surgen dos excepciones al uso de la fuerza. El primero lo que se denomina como la legítima defensa. Vamos a ver un poco ahora. Controversias. Bien, artículo 51 de la Carta. Estamos en un... o sea, no me voy a detener en lo que hace el procedimiento del Consejo de Seguridad, digamos, cómo funciona, cómo sesiona, porque esto ya lo vieron en la primera parte con Carta de Naciones Unidas, ¿no? Con lo que vamos a establecer es las dos excepciones del uso de la fuerza en virtud de la Carta de Naciones Unidas. El primero de ellos es el artículo 51, que establece el principio de legítima defensa. Esto es casi intuitivo en todo modelo, inclusive dentro de nuestro sistema interno, de derecho interno, digamos, ¿no? De heterocomposición, en el cual obviamente nosotros no podemos usar la fuerza para resolver los conflictos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con la gente, pero sí lo podemos hacer en legítima defensa. Y sabemos que si bien el concepto de legítima defensa es muy fácil de entender desde lo intuitivo, cuando lo tratamos de aplicar normativamente como un principio general, no, digamos, a veces no es tan fácil de discernirlo. Y obviamente que el ámbito de las relaciones internacionales no es la excepción. Artículo 51 dice: ninguna disposición en esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva. Bueno, por eso algunos autores hablan de de tres excepciones. El uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad, la legítima defensa individual y la legítima defensa colectiva. Algunos establecen como dos modalidades, pero en realidad es legítima defensa. Entonces, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional. Entonces, básicamente, lo que plantea es el derecho del Estado de defenderse legítimamente ante una agresión, ante un ataque por parte de otro Estado, y además lo establece, dice, hasta tanto intervenga el Consejo de Seguridad. Obviamente eso implica que con la legítima defensa en principio implicaría necesariamente lo que se plantea como una inmediatez, digamos, ¿no? Es decir, hay una agresión y una reacción inmediata, temporaria, preventiva, hasta tanto intervenga el Consejo de Seguridad, para garantizar mi legítima defensa, mi defensa de mis intereses nacionales, de mi población, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión está en que digamos, ¿no? este principio ha sido como interpretado de diferentes formas en cuanto, digamos, ¿no? a la inmediatez y sobre todo en cuanto a la proporcionalidad, es decir, cómo respondo. Supongamos que un Estado derriba un avión militar de otro Estado, cosa que sucede bastante. Puede derribar un objetivo militar de un Estado a otro Estado contestarse como un uso de la fuerza, digamos, ¿no? Una agresión, digamos, un acto de guerra. Bueno, no, en realidad no hay una agresión. Se derriba, por lo general, muchas veces, la mayoría de las veces que se derriban es cuando
los objetivos militares extranjeros entran dentro de su propio espacio aéreo. Y ahí se generan los conflictos. Pero, sin embargo, digamos, ¿no? Es como que luego de sobre todo del atentado de las Torres Gemelas de 2001, que cambia el escenario internacional y donde en aquel momento la administración de George Bush inicia un cambio en las relaciones internacionales. Él intenta, supuestamente bajo el entendimiento que digamos, ¿no? los atacantes de las Torres Gemelas era un acto de guerra, del terrorismo, y que algunos estados encubrían a esos grupos terroristas. Estados Unidos lo que hace es declarar la guerra al terrorismo, o sea, no hay una declaración de guerra a un Estado, porque no hay un Estado formal, hay un grupo. Entonces un Estado le declara la guerra a un grupo, y en base a ello, digamos, ¿no? ataca Estados justamente que se considera, digamos, ¿no? encubren esos grupos terroristas. Y es por eso que así que Estados Unidos inmediatamente, después del ataque de las Torres Gemelas, invade Afganistán. Entonces un poco lo que se plantea es dónde está la agresión, o digamos, ¿no? por parte del Estado afgano hacia Estados Unidos. Ahí lo que hubo es un grupo terrorista que impactó y que atacó el Estado, un grupo pegado. Estados Unidos dice, no, ustedes lo encubren, pero además nos acogemos, digamos, bajo el entendimiento, digamos, ¿no? un poco la sensación general de Estados Unidos que dejó las Torres Gemelas, y es que algo así no debe volver a pasar. No podemos permitir que Estados Unidos vuelva a sentir un ataque terrorista de esta naturaleza. Entonces un poco el gobierno lo que le responde al gobierno norteamericano, y es: vamos a iniciar una guerra contra el terrorismo basado en lo que se llama la legítima defensa preventiva. Y ahí cambia el paradigma de relaciones internacionales, haciendo y fundamentando la existencia de una legítima defensa preventiva. Y es decir, ejercer la legítima defensa, agredir, a usar el uso de la fuerza con un Estado que no me ha agredido, pero lo hago preventivamente porque sé que me lo va a hacer. Y entonces, en base a eso, siempre, bajo esta doctrina de siempre es mejor digamos, ¿no? Pegar primero, por decirlo de forma, Estados Unidos se desarrolla y cambia el principio de legítima defensa hacia digamos, ¿no? un principio que luego adhirió Rusia y China y Australia e Israel, entre otros estados, y al punto tal que algunos ya dicen que hay como una especie de norma consuetudinaria en torno a la existencia de una legítima defensa preventiva. La literalidad de la carta no lo dice. La segunda de las excepciones al uso de la fuerza, que establece la Carta de Naciones Unidas, es decir, el único digamos, caso o situación en la cual se puede ejercer la fuerza, es la fuerza colectiva. El principio de seguridad colectiva, como les decía, establece un modelo en el cual primero se le da intervención al Consejo de Seguridad para intervenir en un asunto, el cual se origina justamente conforme dice el artículo 39, es decir, cualquier miembro de Naciones Unidas puede poner en conocimiento al Consejo de Seguridad, o inclusive alegar, denunciar, plantear la existencia de una amenaza a la seguridad y a la paz internacional. Supongamos que estamos hablando de, no sé, la crisis humanitaria en Siria, la guerra civil en Siria, o el ataque ruso en Chechenia, o el que le quieran poner. Se comunica al Consejo de Seguridad, entonces el Consejo de Seguridad, en virtud del artículo 39, lo primero que tiene que hacer, una votación de carácter procedimental y político, y esto es el cuello de botella de todo el modelo de seguridad colectiva de Naciones Unidas. La clave de la activación o no de todo el sistema de seguridad colectiva y el marco de Naciones Unidas radica, aunque no lo crean, en el artículo 39. ¿Por qué? ¿Qué dice? El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Vamos a repasar muy brevemente este artículo porque es importante. Entonces, tengamos en cuenta cómo se inicia el procedimiento. Como decía, hay una barbarie.
matanza étnica a un Estado africano. Entonces alguno de los que conocimos que algún Estado o un grupo de organizaciones ponga una petición al Consejo de Seguridad alegando la existencia de una amenaza de la paz y la seguridad internacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo de Seguridad? Se reúne y decide, adopta una resolución. Esa resolución es en la cual va a decir existe o no existe. Básicamente una amenaza a la paz, y el que dice amenaza a la paz, amenaza, no tiene por qué ser un acto, dijimos lo mismo en la clase pasada, la agresión, el uso de la fuerza no solamente es el uso de la fuerza directa, sino la amenaza del uso de la fuerza. También implica un quebrantamiento del principio de Naciones Unidas. Entonces, determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz, es decir, cuando efectivamente ha habido ya hostilidades, dice, o acto de agresión. Acto de agresión, ya luego vamos a ver bien a qué nos referimos con el concepto de agresión. Dice, y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42. Entonces puede hacer tres cosas. A tomar medidas, adopta una resolución. A veces el Consejo dice, dice que puede haber una amenaza, por ejemplo, dice, puede haber una amenaza a la paz, adopta como resolución que intima a las partes a que se sienten a negociar en buenos términos. Y eso no queda más que un brindis al sol. O cuando el caso es grave, ahí ya el Consejo de Seguridad puede adoptar dos tipos de medidas, dice las del artículo 41 o las del artículo 42, que en algún punto tiene que ver con lo que se llaman las medidas coercitivas y las medidas no coercitivas. Es decir, aquellas medidas que no van a implicar ningún tipo de coerción, incluso uso de la fuerza, y aquellas que sí, aquellas que realmente implicarán coerción directa en un Estado del sistema de Naciones Unidas, uno o grupo de Estados que se encuentren incumpliendo o infringiendo la prohibición del uso de la fuerza o quebrantando la paz. Pero claro, este artículo 39 es el cuello de botella, como decía, porque es el momento en el cual ahí los miembros del Consejo de Seguridad deciden si un asunto les interesa o no les interesa que suponga o no una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Ahí es donde hay que jugar digamos, ¿no? la batalla política, si se quiere, para digamos, ¿no? La de los porotos, pero bueno, esto muchas veces, como les vuelvo a decir, en la medida en la cual el conflicto que se esté planteando se encuentre involucrado de forma directa en los intereses, el territorio, digamos, ¿no? De alguno de los miembros del Consejo de Seguridad permanentes, es muy improbable que el Consejo adopte ningún tipo de resolución. Si lo hace, y lo ha hecho en contadísimas excepciones, puede hacer dos tipos de medidas. Artículo 41, el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los miembros de Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas. Con lo cual, acá tenemos en cuenta que el Consejo de Seguridad toma medidas, recomendaciones, o sea, puede decir, le puede ordenar a un Estado cesar, digamos, ¿no? el uso de la fuerza, o sea, adopta una resolución, y lo que está haciendo aquí el Consejo de Seguridad es tratando de adoptar medidas ejecutivas. Aquí es una de las pocas excepciones en las cuales sí tenemos una norma de derecho internacional de la cual, digamos, que es vinculante y que además puede, digamos, adquirir fuerza ejecutiva, es decir, se puede implementar medidas de ejecutoriedad de esa resolución, de lo que plantea el Consejo de Seguridad. Entonces, esas decisiones podrán, dice, tomar medidas no, digamos, ¿no? que no usen el uso de la fuerza. Por eso hablamos de medidas no coercitivas. Y dice, y podrá instar a otros miembros, es decir, obviamente le pide a los otros miembros, por eso se llama de seguridad colectiva. Un poco la cuestión del modelo de seguridad colectiva es porque el sistema Consejo adopta una medida y toda la comunidad internacional se incardina normativamente en una seguridad colectiva. Hay un deber de seguridad colectiva del resto de las naciones, aunque no estén en el Consejo de Seguridad, de, digamos, ¿no? de respetar y de hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por eso a veces se dice como que las resoluciones del Consejo de Seguridad, las normas emanadas de organismos internacionales, que se denomina como derecho derivado,
son soft law, no son obligatorias para los estados. Lo dijimos que la única fuente serán los tratados y las costumbres. Y a veces es la única excepción de única norma emanada de un órgano de un organismo internacional que puede ser obligatoria para los estados, es una resolución del Consejo de Seguridad en virtud del capítulo séptimo, es decir, para garantizar la paz y la seguridad internacional, y va principalmente respecto de los estados en conflicto e indirectamente al resto de los estados de la comunidad internacional. En ese momento, cuando el Consejo de Seguridad resuelve en virtud del capítulo séptimo, artículos 41 y 42, esa resolución pasa a ser obligatoria para los estados. Pasa a ser vinculante. Es un tipo de norma muy específica, muy acotada en cuanto al objeto, en cuanto a la nación, pero es una norma obligatoria para los estados. Y dice, estas medidas, estamos en el artículo 41 con el tipo de medidas, podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas. Un poco, no hay que tomarlo de forma exhaustiva, da una idea básicamente de qué tipo de medidas, pero bueno, son medidas coercitivas porque lo que hacen en algún punto es aislar a ese Estado de las relaciones internacionales, si se quiere. Y eso fue un poco lo que se llevó adelante en algún momento con un estado especial, un estado concreto que era Sudáfrica, ¿no? Una especie de boicoteo, una especie de bloqueo, si se quiere, digamos, ¿no? de su ejercicio como sujeto de derecho internacional. Por eso, por mucho tiempo, por ejemplo, lo habrán visto en alguna película, Sudáfrica, a pesar de ser un país muy talentoso en el rugby, durante mucho tiempo no pudo participar de las competiciones internacionales, tampoco de los Juegos Olímpicos, ni de los mundiales de fútbol, ni de cualquier evento internacional, porque estaba en algún punto embargada, cercenada, digamos, ¿no? Por medidas del Consejo de Seguridad en este sentido. Había una especie de prohibición de relaciones. Obviamente, nunca las Naciones Unidas va a establecer un bloqueo que ponga en peligro la situación humanitaria de las personas que viven en ese territorio. Estamos hablando de medidas que afectan justamente a la conducción política y económica del Estado, y no necesariamente a la población civil. Bien, estos son los tipos de medidas, como decíamos, no coercitivas, pero, artículo seguido, dice, si el Consejo de Seguridad estimara que las medidas que se trata del artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlas, es decir, pueden ser que no hayan funcionado o que directamente se decida que no van a funcionar. Perdón. Entonces, si pueden ser demostradas inadecuadas o serlo, podrá ejercer por medio de la fuerza aérea, navales o terrestres la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de miembros de Naciones Unidas. Básicamente lo que está estableciendo es el establecimiento de una fuerza militar de coalición internacional. Las Naciones Unidas no tiene, digamos, fuerzas militares propias, con lo cual toda acción armada llevada a cabo en el ámbito de Naciones Unidas, digamos, es necesariamente ejecutada por los ejércitos, por las fuerzas militares provistas por los estados. No existe fuerza militar propia de Naciones Unidas. Lo único que tiene Naciones Unidas es personal propio, pero fuerzas militares no. Tienen sí una policía propia que opera dentro de los edificios y por el territorio, porque digamos la ONU es casi como un estado en cuanto a su inmunidad de jurisdicción, pero no tienen fuerzas militares. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el Consejo de Seguridad establece una fuerza militar, convoca a los países que quieran formar parte de esa operación militar. No hay obligación de los estados de participar, de la fuerza de proveer, digamos, ¿no? Digamos, fuerzas militares, pero sí hay una obligación de no interferir y de respetar y obviamente de no entorpecer ni tampoco de colaborar con el Estado al cual
va a ser objeto de esa sanción por parte del Consejo de Seguridad. Esto del Consejo de Seguridad lo he hecho, digamos, poquísimo. El último antecedente fue la guerra de Irak, pero la primera, no la segunda, la que fue de 1991, la invasión por parte de Irak de un emirato llamado Kuwait. Planteó justamente, se denunció en el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad decidió que había un quebrantamiento de la paz porque había una invasión legítima por parte de Irak, y entonces se dispuso la intervención militar, una fuerza, digamos, militar colectiva de Naciones Unidas. Argentina participó de esa operación, dando apoyo logístico, digamos, con parte de personal militar de apoyo logístico, pero no interviniendo dentro del teatro de operaciones. Y bueno, pero prácticamente no se ha utilizado, como les decía. El resto de las situaciones, el Consejo de Seguridad ha sido completamente ineficaz para garantizar la paz y la seguridad internacional. Lo cierto es que digamos, ¿no? El resto de los conflictos se han tenido que resolver digamos, ¿no? O por la intervención de estados de forma directa, o por, digamos, ¿no? A veces por sangrientas guerras civiles donde uno de los bandos termina ganando y controlando el territorio, caso de Vietnam, o a veces con la partición literal de un territorio en dos estados. Y si pensamos en la península de Corea, tenemos ahí un claro ejemplo de justamente un país dividido en dos, literalmente. Y ya a esta altura creando nuevas realidades generacionales. Bien. Una pregunta, o sea que específicamente esta excepción sería la del artículo 42, Sí. ¿no? Sí, exactamente. Específicamente sería esa excepción. Sí, es así. Sí, genéricamente se dice que como una de las excepciones sería el uso de la fuerza ordenada por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo 7, pero si vos decís ordenada por el Consejo de Seguridad en virtud del artículo 42 del capítulo 7, es aún más preciso, digamos. Bien. ¿Ok? Es correcto. Sí. Bien, entonces, tenemos esas dos excepciones dentro de, digamos, ¿no? De lo que es el sistema de Naciones Unidas. También otros dicen que el Consejo de Seguridad también puede delegar, digamos, ¿no? el uso de la fuerza en organizaciones regionales. Por ejemplo, en el caso de Europa, la OTAN, que es una organización de carácter militar regional. Entonces, en su momento, por ejemplo, cuando se dio la crisis de los Balcanes, en lugar de intervenir en principio de Naciones Unidas, se le permitió a la OTAN, como un organismo regional dependiente del sistema de Naciones Unidas, digamos, ¿no? Como de forma delegada, ejercer, digamos, ¿no? El uso de la fuerza en virtud del capítulo 7 del artículo 42 de la Carta. Lo hace por mandato siempre del Consejo de Seguridad, pero lo puede ejecutar o se le puede delegar a un órgano regional, como fue en este caso. Bien, esas son las excepciones expresas. Digamos, el gran problema se genera después de justamente a raíz de esto que les decía del fenómeno de los conflictos armados, en el cual después del sistema de Naciones Unidas digamos, ¿no? Los conflictos pasan de ser de carácter interestatales a ser intraestatales, ¿no? ¿Y por qué? Porque en algunos casos, digamos, ¿no? Principalmente en todo lo que eran los estados coloniales, nosotros habíamos dicho que una de las, digamos, ¿no? de las concesiones que hace el sistema de Naciones Unidas, cuando se crea el sistema de Naciones Unidas, se hace con un tercio de las naciones del mundo. Un tercio de los miembros que tiene hoy en día el sistema de Naciones Unidas. Y la razón de esa es porque
3/4 partes del mundo estaban bajo dominación o mandato o colonia de alguno de los miembros de Naciones Unidas. Y entonces, un poco para establecer un sistema internacional, ¿no? Los países justamente en estado de colonización, uno de los principales órganos, que hoy ya no existe, pero bueno, existe, que no funciona, tiene que ver con lo que se llamó el proceso de descolonización en el ámbito de Naciones Unidas. Y el reconocimiento, y eso que tiene que ver con el uso de la fuerza. Bueno, lo que tiene que ver es que dentro del ámbito del proceso de descolonización se reconoce el principio de la libre determinación de los pueblos. Y en el ámbito justamente del tratamiento de este principio de la libre determinación de los pueblos, digamos, ¿no? la Asamblea adopta un par de resoluciones justamente a ver si lo tengo por acá, la 1514 y la 26. La 2625. Sí. Bueno, esas dos resoluciones en las cuales en algún punto van a ver que regula digamos, ¿no? la resolución pacífica de las controversias, y en algún punto también ahora vamos a ver que aborda 25, acá está, la tengo en la 92. 92. La 1514 es una resolución de suma importancia, digamos, del año 60 de la Asamblea General, en la cual básicamente lo que establece es reconoce por primera vez el principio de la libre determinación de los pueblos. Los pueblos tienen derecho, dice en su punto 2, los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinarán libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Dice, a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho de independencia, el inciso 4, deberán cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio. Y declara que todo intento por quebrantar digamos, ¿no? total y parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Entonces acá se genera como una especie de dilema. Es decir, el principio de la libre determinación de los pueblos se plantea como un principio que se le reconoce a aquellos pueblos que han sido colonizados, y es de autodeterminarse, se quiere de independizarse, pero estamos hablando de pueblos establecidos o dominados durante el colonialismo de Naciones Unidas. Pero pronto empiezan a surgir, digamos, ¿no? estos movimientos, no solamente dentro de, digamos, ¿no? de los países dominados o ocupados o colonizados, sino también dentro de los países miembros de Naciones Unidas, que empiezan a haber pueblos que se empiezan a considerar dentro del propio Estado. Lío que perdura el día de hoy, como habrán escuchado hace no tanto tiempo con la supuesta independencia de la República de Cataluña dentro del Estado español. Y tenemos todavía un montón de ejemplos de este tipo. El problema estoy buscando acá, hay una parte donde aparece su controversia internacional, con el peligro de pasar sobre internacional. Ahora no me encuentro acá, el principio de la liberación de los pueblos. Estaba buscando el punto de la organización. Encuentra, bueno, es en la 2625, básicamente lo que la resolución reconoce cuando define este derecho a los pueblos a autodeterminarse, en algún punto les reconoce también el derecho a alzarse contra la opresión que impida
su libre determinación. Y en algún punto lo que da a entender, y esto es como que ha sido un principio que algunos lo niegan y otros no, o sea, no surge explícitamente del ámbito de la Carta de Naciones Unidas, pero sí plantearía como que justamente un pueblo, un Estado, que no es un Estado todavía, es un pueblo que no le falta una de esas características para ser un Estado, tiene derecho justamente a autodeterminarse, y en ese derecho a autodeterminarse estaría implícita el uso de la fuerza para repeler ese Estado colonizante o invasor de su territorio. Pero bueno, esto no quedó exento de polémicas, como le decía, donde ahora ya, digamos, ¿no?, los grupos como la FARC, digamos, ¿no?, grupos paramilitares, en un punto empiezan a autoconsiderarse como organismos de liberación nacional, movimientos armados en ejercicio de la libre determinación de un pueblo, ¿no? Y por ende quedaría en algún punto excluido como, un uso ilegítimo de la fuerza. Esto también en un punto, digamos, ¿no?, apalancado, pero en algún punto confundido, con un vínculo que les hago ahora, y con esto vamos a ir terminando, con el derecho internacional humanitario. Ustedes ya saben que dentro del sistema de, no sé si ya vieron, DIH, pero es un derecho que, a raíz de lo que les venía diciendo, es decir, se conforma un sistema de protección digamos, ¿no?, de las personas en los conflictos armados, pero resulta que ahora los conflictos armados pasan a ser intraterritoriales. Entonces esto es un gran problema, porque el derecho internacional humanitario se aplica entre estados, y ahora resulta que entre los estados no pasa nada. Todo está pasando, como le decía, el rock and roll dentro de los límites de los estados. Entonces, es decir, el DIH lo que establece es, a través de dos protocolos, pero sobre todo a través del segundo protocolo del año 77, no sé si lo vieron, si no lo van a ver, y esto es importante, que el protocolo segundo a los convenios de Ginebra del año 77, básicamente lo que hace es extender todo el sistema del derecho internacional humanitario a lo que llama conflictos armados de carácter no internacional. Conflictos armados de carácter no internacional. Entonces, por la ventana, el derecho internacional empieza a colar al sistema de Naciones Unidas la existencia justamente de conflictos armados de carácter no internacional, pero a los cuales se les aplica las normas de derecho internacional. Eso, en algún punto, les ha llevado a los movimientos de liberación nacional y a los grupos beligerantes con armas en conflictos, en cuanto a cómo quedan obligados por las normas de Ginebra, por las normas de derecho internacional humanitario, y están ejerciendo la libre determinación de los pueblos, ellos lo plantean justamente que eso los legitima a hacer uso de la fuerza en virtud del derecho internacional. No son levantamientos urbanos, no son problemas domésticos, son cuestiones de derecho internacional, y deberían equipararse a sujetos de derecho internacional. Y ahí ha estado siempre la eterna disputa entre el gobierno colombiano y la FARC, que si las FARC se autoproclaman como un movimiento beligerante con subjetividad internacional, que a los efectos de las leyes de Ginebra lo tienen, pero habría que ver si a los efectos de la subjetividad internacional se les puede atribuir. Y entonces el Estado colombiano nunca les reconoció, obviamente, el estatus de sujeto de derecho internacional, lo ha considerado como un levantamiento interno, un asunto interno de los estados, pero lo cierto es que finalmente, para firmar la paz, y se han firmado tratados, acuerdos entre el gobierno colombiano y la FARC en territorios neutrales, habrá que reconocerles que en algún punto las FARC se establecieron como un pseudo sujeto de derecho internacional, y en este caso por eso alegan un poco el proceso de paz y que se plantea en Colombia, es decir, por qué quedan algunas de sus crímenes, bueno, pasa que hicieron todo tipo de crímenes, ¿no? Pero bueno, algunas de las violencias llevadas digamos, a cabo por la FARC en virtud de los convenios de paz son consideradas como, digamos, uso legítimo de la defensa dentro del sistema de subjetividad del derecho internacional. Es decir, así como ningún Estado le va a venir a pedir cuentas a otros por las muertes de sus militares, salvo que sea obviamente en la vulneración de los convenios de Ginebra, acá tampoco habrá que purgar culpas de este tipo. Esto no, claro que no ha quedado exento de controversias en lo que es el proceso de paz en Colombia, porque digamos que el accionar de la FARC, digamos, ¿no?, en cuanto a uso de la fuerza para repeler la acción militar del Estado colombiano,
era el 2% del uso de su fuerza. El 98% restante era empleado para otro tipo de actividades no tan loables, si se quiere. Bueno, nada, ya debemos dejar por hoy aquí. Y total, tenemos una clase. La idea es que el próximo martes nos conectemos. Terminamos, redondeamos esta olilla, que me quedaron un par de cositas, y repasamos un poco todo lo que vimos en esta segunda parte ya para encarar el parcial del viernes. ¿Te parece? Disculpe, doctor, le hago una preguntita. Dime. En relación a la aplicación del derecho internacional humanitario a los conflictos internos, ¿no tenía que haber unos requisitos que no sea esporádico, que sea algo constante, Sí, o sea, que tenga obvio. cierta No, permanencia en el el tiempo? convenio, el protocolo da pautas, justamente tiene como, ahora no me acuerdo, pero son por lo menos 4 o 5. Una de ellas tiene que ver con lo que decís vos, no pueden ser esporádicos, sino que tienen que ser hostilidades constantes y sostenidas, tienen que tener control territorial, eso es importante, control territorial, y eso es un poco lo que los define, muchas veces lo Claro. diferencia del terrorismo o de ISIS, otras cosas que en realidad no tienen control territorial, sino que van, digamos, ¿no?, manteniéndose escondidos, por decir de una forma. Y otro de los grandes requisitos del Convenio de Ginebra es que lleven, o sea, que obedezcan un orden jerárquico militar, que lleven las armas visibles y las insignias visibles. O sea, tienen que ser identificados como militares. No tienen por qué llevar un escudo específico, pero bueno, digamos, tiene que quedar bastante claro, digamos, ¿no?, Sí. visualmente, digamos, que son soldados o fuerzas armadas. Sí, que no es un acto así como de vandalismo, sino algo más tipo guerra civil. Y había que establecer criterios así más o menos, ¿no?, objetivos, pero bueno, digamos que el caso de la FARC era uno de los, digamos, todo lo que decía, digamos, en contra del gobierno colombiano es, digamos, el caso de la FARC era como copiado del protocolo 2, digamos, ¿no? Es decir, controlaban territorio, tienen una unidad jerárquica, tienen hasta insignia, tienen colores, llevan armas, controlan territorio, tecnología militar, o sea, prácticamente, y había una parte del territorio donde el Estado no entraba. Y eso implica control territorial. Ya ahí, digamos, no es como, digamos, acá no entras. Así que bueno, básicamente esa es un poco la situación. Por suerte el proceso, Colombia ahora entró en otra crisis, ¿no?, pero saliendo un poco de una historia muy violenta, generada justamente por la FARC, que además después se va agravando, porque es como que el gran problema de Colombia tiene que ver, o sea, movimientos de alzamientos militares pro comunistas hubo en toda Latinoamérica, en El Salvador, Sendero Luminoso, en Perú, en Chile, llegó Allende al poder, mismo en Argentina, digamos, ¿no? El problema básicamente, y es que cuando termina un poco esta lucha comunismo, cae el bloque soviético, digamos, ¿no? Es como que la FARC pasan a no ser más útiles, digamos, ¿no?, a perder un poco su virtualidad, digamos, ¿no? Y lo que hacen estos grupos es convertirse en narcotraficantes, en reinventarse, controlar la selva, y dice, bueno, mira, acá nadie nos jode, acá tenemos control del territorio, acá tiras una semilla y crece, tenemos el lugar perfecto para producir cocaína, digamos, ¿no? Y ser el lugar de exportación. Y crece la FARC con muchísimo poder económico, obviamente, y eso apoyado con los vínculos entre la FARC y los narcocarteles, y después justamente desde el control casi del Estado por parte, digamos, ¿no? Es como que, no sé si vieron la serie de Pablo Escobar, pero no, o la historia, digamos, ¿no?, de Colombia, donde hay como digamos, es como que Pablo Escobar se sienta casi de tú a tú a hablar con el gobierno, ¿no? Digamos, ¿no? Decir, yo tengo tanques, tengo aviones, tengo poder y tengo tanto más dinero que vos. Y eso también uno punto con el apoyo digamos, ¿no?, de la protección de la FARC. Y entonces lo que hace el gobierno mexicano, digamos, colombiano, y sobre todo la sociedad colombiana, harto del control del narcotráfico y justamente de la FARC, crean paramilitares. Entonces salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Entonces ustedes tienen fuerzas sucias para hacer su trabajo, nosotros compramos fuerzas sucias para hacer nuestro trabajo, que ahí tenés el conflicto armado
colombiano, más o menos, en sus líneas generales. Nunca, y bueno, y ahora tratando de salir a la paz y ahora con nuevos digamos, también nuevos problemas sociales, pero bueno, estamos pasando por tiempos difíciles. Bueno, chicos, quedamos acá. Nos vemos Bueno, el muchísimas martes. gracias, doctor. ¿Listo? Dale, Chau, chau. genial. Que tenga Chau, buena chau. Gracias, noche. profe. Hasta luego.